Espero que estén bien. Este es el video explicativo del tema de esta semana, que es el tema número 5, que tiene por nombre Totalitarismos en Europa, material que es para segundo medio historia. Segunda parte del material anterior, por lo tanto, si no has hecho tu material anterior, que era de totalitarismos, es necesario que lo desarrolles antes de realizar este material, ya que ese tiene la parte teórica del concepto de totalitarismo. Y ahora más bien nosotros aquí vamos a empezar a ver los ejemplos de totalitarismo en el caso europeo. Por eso el objetivo es distinguir las diferencias y similitudes entre el fascismo, el nazismo y el estalinismo, a partir de la observación y lecturas de fuentes pensando en forma autónoma y reflexiva. Vamos a trabajar ya con los ejemplos del totalitarismo. Entonces, te vuelvo a insistir, si no has realizado tu material anterior de totalitarismo, hazlo y ahí una vez ya terminado ese material, puedes realizar sin problema este. Instrucciones generales, como siempre, tomar apunte en cuaderno del contenido, desarrollar actividades que también vienen en la guía, enviar una foto de los apuntes al mail de la profesora y siempre esta explicación va a estar disponible en Instagram y también en el canal de YouTube que se ha compartido. El tiempo estimado de trabajo es de 60 minutos. Ideas principales que tienen que anotar en su cuaderno tienen que ver con las causas del totalitarismo en Europa, las características generales del totalitarismo en Europa, el nombre de los regímenes totalitarios que surgieron en Europa, y en este caso no es necesario que anoten las características porque después eso lo van a completar en la actividad. Y si usted quiere profundizar sobre este tema, puede revisar su texto de estudiante desde la página 38 a la 44 y ahí puede ver más detalles y de lo que son estos regímenes totalitarios. Entonces, para iniciar, vamos un poco a retomar incluso temas anteriores, porque hay temas anteriores que explican por qué surge el totalitarismo. Entonces, comprendiendo el sentimiento positivo que se vivía durante los locos años 20, ¿qué significa para la población la caída de la bolsa en 1929? ¿Se acuerdan que ya habíamos trabajado un material que mostraba cómo había una época como de mucho esplendor, de mucho gasto y diversión en la población y que de repente pasó esta situación del crack financiero del año 1929 que llevó a una gran crisis económica? Ahora, ¿qué significó eso? Significó un duro golpe para la población, ya que se tenía esperanza en la estabilidad económica y social. O sea, toda la gente que vivía esta locura de los locos años 20 no tenía ni imaginado que iba a pasar esto de la crisis económica. Ahora, ¿qué crees tú que esperaba la gente afectada de su gobierno? ¿Qué esperamos? En el fondo siempre vamos a esperar una solución de ellos, ¿cierto? Acciones concretas para poder salir de la crisis. Y de repente también la población hay que considerar que quiere una hora. O sea, en este momento estoy en crisis, necesito acciones concretas en este momento. ¿Y qué pasa si los gobiernos no reaccionan como esperan las personas? En el fondo ahí hay una decepción. ¿Ya? Cuando el gobierno no reacciona como yo espero, me entra una decepción y una desconfianza hasta el gobierno. Y en este caso, más bien la desconfianza fue en el sistema económico liberal, que fue el que llevó a esta crisis. Entonces, se va a necesitar de nuevas respuestas porque no hay confianza en este modelo. Pero lamentablemente, la respuesta que va a llegar como solución no necesariamente va a ser una solución democrática, ¿ya? Sino que va a venir como respuesta este tipo de gobierno que es el totalitario y que en el fondo con sus características va a poner en peligro la democracia. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta europea? Como hay un desprestigio de la democracia y una crítica al liberalismo, porque no hubo un buen control de la crisis, la gente empezó a confiar en estos líderes que promueven un gobierno de tipo totalitario. Aquí solamente recordar algunas características que ya vimos en la clase anterior de estos tipos de gobierno. Hay una validación de la violencia, hay una fuerte imagen del líder, hay un solo partido político, se regula la vida cotidiana de la población y hay un gran protagonismo del Estado que controla todos los ámbitos, tanto el económico, el político, el social como el cultural. Y aquí tenemos una imagen, aquí tenemos los dos personajes que son Mussolini y Hitler, y aquí los tenemos representados a ellos en una caricatura. ¿Qué representará la mano alzada de estos personajes? Bueno, la mano alzada claramente representa muchas cosas, como la fuerte imagen del líder, ¿cierto? Y el control que tienen estas personas frente a todos los aspectos.
Ya de alguna forma ellos están ahí con una posición de liderazgo. Ahora, en Europa, ¿qué vamos a tener? Más concretamente, que surge en Alemania el Partido Social Nacionalista Nazi, en Italia el Partido Fascista y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el comunismo, que se va a profundizar con la figura de Stalin. Ahora, el nazismo y el fascismo van a ser las dos grandes corrientes que buscarán dar solución a los problemas que aquejaban en sus respectivos países, a raíz de las consecuencias de la crisis, ¿ok? Ahora, estas ideologías van a recoger sentimientos nacionalistas y de supremacía, o sea, a este alemán que está como deprimido porque está en crisis, este mensaje le va a decir que él es, de alguna forma, por ejemplo, que su nacionalidad es la mejor, lo va a empoderar. Lo mismo en Italia, o sea, de hecho en el caso de Italia, la idea va a ser tratar de posicionar al italiano de que ellos son los herederos de lo que era el antiguo Imperio Romano. Entonces, ahí hay un fuerte uso del nacionalismo. ¿Ya? Y aquí, ojo, no confundir. El nazi es un partido que sus siglas dicen Partido Nacional Socialista, pero el nazismo no tiene nada que ver con el socialismo de la Unión Soviética, ¿ya? Sino que habla de un aspecto que tiene que ver con un nacionalismo social, ¿ya? No es una ideología de izquierda, para que eso quede claro. Ahora, si vemos los detalles de cada caso, tenemos el fascismo en Italia, que estuvo entre 1922 y 1945. Su líder fue Benito Mussolini. Características y principios, los generales de un totalitarismo antidemocrático, hay una fuerte intervención del Estado en la economía, un adoctrinamiento y control social, se promueve el culto al líder, que en este caso es Mussolini, hay una gran violencia y una militarización de la sociedad. Es un movimiento que es anticomunista, nacionalista y expansionista. Cuando salgo la palabra aquí expansionista, quiere decir que quieren llevar esto más allá de su territorio, ya se quieren expandir. Y en este caso, ¿qué es lo que busca Mussolini? Recuperar prácticamente el esplendor del antiguo Imperio Romano, recordando que Italia está en el centro de lo que fue el Imperio Romano. Aquí tenemos algunas palabras del propio Mussolini, ¿ya? Entonces, si nos vamos dando cuenta que hay aspectos que son claves. Él no cree en la paz, rechaza el pacifismo, ¿ya? Y aquí solo la guerra puede elevar todas las energías humanas al máximo. Además de combatir al socialismo, aquí está este aspecto de que es anticomunista, el fascismo ataca todo el conjunto de las ideologías, afirma la desigualdad irremediable, fecunda y beneficiosa de los hombres. Basta del socialismo de Estado, recordemos que el socialismo de Estado plantea la igualdad. Negamos que existan dos clases, negamos vuestro internacionalismo. Italia tiene que reafirmar su derecho de realizar su completa unidad geográfica e histórica. Y aquí tiene que ver con esto de que busca expandirse. Tiene que imponer de manera sólida y estable el imperio de la ley sobre los pueblos de nacionalidad ligados a Italia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Mussolini según sus palabras? De alguna forma devolverle a Italia el control que tenía el imperio romano, ya en base a los territorios que están ligados a ella. ¿Ok? Entonces aquí claramente está esta idea de expandirse y de tener un mayor control que lo que es solamente Italia. En el caso del nazismo, estuvo vigente en Alemania entre 1933 y 1945. ¿Ya? Su líder, Adolf Hitler, que plantea él un Estado totalitario que es ultranacionalista, anticomunista y antidemocrático, centrado en un líder absoluto. A este líder se le llamaba Führer, ¿ya? Se basa en ideas racistas. Aquí hay un fuerte nacionalismo desde la raza, donde ellos hablan de que hay una raza superior que es la raza aria. Es pangermanista, busca la creación de un espacio vital para la nación germana, ¿ya? Y la nación germana son a todos aquellos que tienen este componente cultural en común. Ahora, la política también es expansionista, él busca ir más allá de los territorios de Alemania y utiliza fuertemente la propaganda y adoctrinamiento de la población. Y aquí tenemos un ejemplo de adoctrinamiento. Esto es una ilustración de la educación en tiempos del nazismo, ¿ya? El texto que acompaña esta ilustración dice lo siguiente. Esto es lo que se les enseñaba a los niños nazis de la época nazi.
¿Sobre qué hemos hablado en la clase de hoy? Dice, todos los niños levantan sus manos, el profesor llama a Karl Scholz, un pequeño de la primera fila. Hemos hablado sobre cómo reconocer a los judíos. Bien, cuénteme más. Uno puede fácilmente reconocer a un judío por su nariz. La nariz judía está inclinada hacia abajo, se parece a un número 6. Correcto, pero la nariz no es la única forma que tenemos de reconocer a un judío. Y ahora, basta leerlo hasta acá nomás para darnos cuenta de qué forma utilizaba la educación, qué rol tenía la educación en este régimen. La educación era la que adoctrinaba, porque la idea del adoctrinamiento venía desde los primeros años digamos, de infancia, para de alguna forma ir convenciendo a la población de estas ideas. Entonces, aquí cuando hablamos de adoctrinar es en todos los ámbitos, no solo el uso de la propaganda, sino que también en algo que es tan transversal como es la educación. En el caso del estalinismo soviético, este duró de 1924 a 1953. El país en que estuvo presente fue la Unión Soviética, que ya trabajamos en uno de los primeros temas que se enviaron, que, bueno, entre muchos más países estaría lo que actualmente es Rusia, pero son más países que son simplemente Rusia. El líder de este movimiento fue Joseph Stalin. Las características: hay una política centralista, un culto al líder también mediante el uso de la propaganda. La ideología es socialista, que está basada en ideas marxistas de izquierda. Hay la existencia de un solo partido, que es el Partido Comunista. Se hacen elecciones, pero solo con candidatos que son de este partido. El Estado planifica y controla toda la economía. Se reprime y se elimina a aquel que esté en contra, que sea disidente. Y el objetivo que tiene Stalin es difundir el marxismo a escala mundial, o sea, que salga de las fronteras de lo que es la Unión Soviética. Aquí vemos una propaganda. Como dice acá, en la época stalinista los carteles de propaganda fueron utilizados para ensalzar la figura del líder. ¿Ya? Ese era el objetivo. Si se dan cuenta, aquí tenemos un líder que está con niños y lo que dice digamos, la leyenda acá abajo dice: gracias al querido Stalin por nuestra infancia feliz. Actividades. En base a la información del PPT, la actividad sería la siguiente, para que podamos como ver las características de estos regímenes. Es primero hacer un cuadro comparativo entre el fascismo, el nazismo y el estalinismo con estos criterios, indicando el país, la época, el líder, dos principios o fundamentos del régimen o dos características, y cuál es el objetivo final que tenía cada uno de estos regímenes. ¿Ya? Una vez que lleno el cuadro comparativo, volver a mirarlo y responder estas dos preguntas, que cuál sería la similitud entre los partidos nazi y fascista, y establecer una diferencia entre el fascista y el comunista, que el comunista es el de Stalin, ¿ya? Recordemos eso. Luego de hacer esto, trabajar con estas propagandas que también son del material anterior y responder estas preguntas, que es, según los visto en las imágenes, de qué forma se utilizó la propaganda y los medios de comunicación, explique, y considerando la situación mundial actual. Tratemos de llevar esto ahora a vincularlo al presente. ¿Crees que podrían volver a surgir los gobiernos totalitarios como respuesta a la crisis? Justifica tu respuesta, considerando que en este momento estamos en un momento que es complejo, ¿ya? Y por último, justamente esa pregunta es una pregunta que me gustaría mucho que quedara en el cuaderno. Ya el hecho de si ustedes creen que en el contexto actual de la crisis por el COVID-19 y ante la forma en que están enfrentando los gobiernos a este tema, un gobierno totalitario podría ser una respuesta o no a esta crisis. ¿Qué opinan ustedes? La idea es que en su respuesta un poco también consideren aspectos de la democracia, ¿cierto?, al momento de justificar su respuesta. Bien, chicos, por si acaso, el material anterior viene también en la guía adjunta. Ya aquí solamente es para explicar la actividad, pero hay una guía adjunta donde puede desarrollar las actividades, pero si no, también puede simplemente copiar las actividades en el cuaderno y hacerlas ahí. Eso, chicos, muchas gracias y espero que tengan un buen trabajo.